Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana vamos a ver que Dios quiere salvar al mundo porque lo ama. Y vamos a dividir este versículo que se le considera el Evangelio en resumen. Se le ha llamado también el corazón de la Biblia, porque resume de alguna manera todo el mensaje de la Biblia. De todos los libros de la Biblia, podríamos decir que este versículo lo ha resumido. Vamos a ver en primer lugar que el amor en el corazón de Dios es genuino. Y nos vamos a centrar en la primera parte del versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a decir en primer lugar que el amor en el corazón de Dios es genuino. En segundo lugar, vamos a decir que el amor en el corazón de Dios se expresa en dar lo más valioso. Y nos vamos a centrar en la parte que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y en último lugar, veremos que el amor en el corazón de Dios busca volver a estar con el ser humano. Y nos vamos a centrar en la última parte del versículo que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar entonces al mundo porque lo ama. Hemos visto hasta aquí que el hombre no puede ver ni entrar en el reino de Dios porque no quiere creer en el testimonio del Señor Jesucristo. Así lo viene diciendo al comienzo de este capítulo 3. Jesús responde y le dice a Nicodemo, un hombre religioso, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 3. Luego, en el versículo 5, le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y finalmente, en el verso 11, Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús recalca el hecho de que Nicodemo no cree, no quiere creer. En el verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo y los demás religiosos tenían conocimiento de quién era Jesús y de que él cumplía con los requisitos para ser el Mesías, puesto que en el versículo 2 del capítulo 3 le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabían ellos que Jesús cumplía con los requisitos mesiánicos? ¿De que él podía ser el Salvador del mundo tan esperado? Sí lo sabían, pero a pesar de que veían las señales, a pesar de que oían que Jesús hacía las declaraciones donde él aceptaba y reconocía que era el Mesías, ellos no querían creer. A pesar de esto, Dios ama al mundo a tal punto de que nos ha dado el regalo más grande, a su propio Hijo unigénito. Nicodemo tenía suficiente conocimiento para estar preparado de comprender que el nacimiento nuevo y la vida espiritual eran necesarios. Está ampliamente enseñado a través del Antiguo Testamento también, en pasajes como el Salmo 51, 10, Isaías 35, 6 y 7, Jeremías 31, 33, Ezequiel 36, 25 al 27, y muchas citas más que nos hablan de que lo que Dios desea no es una relación externa, de que el hombre cumpla con ciertos rituales externos, religiosos. Dios quiere transformar el interior del hombre. Dios quiere tomar nuestro corazón y darnos uno nuevo, porque nuestro corazón es pecaminoso y Él quiere transformarlo. Él quiere hacer una nueva creación. Vamos a ver en primer lugar que el amor en el corazón de Dios es genuino, porque de tal manera amó Dios al mundo. En primer lugar, tenemos que decir que Dios es amor. En la palabra de Dios, el mismo apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, nos dice
que Dios es amor. La misma esencia de su ser es el amor. Su amor es infinitamente profundo en forma interna y externa en su ser. Internamente se nos dice en la Escritura que el Padre está dentro del Hijo y el Hijo dentro del Padre, y que el Espíritu Santo es el abrazo de amor que les une en perfecta comunión. Estaban cara a cara eternamente contemplándose, hasta que se le pide al Hijo este sacrificio de venir a dar su vida por toda la humanidad. Y aquí es donde se produce la expresión externa de este amor, en que vienen en rescate por la humanidad, vienen por nosotros, por la humanidad que había caído en pecado. Por esta razón es que este texto bíblico es tan impactante, porque a pesar del infinito amor que hay dentro de Dios, ahora se expresa hacia afuera también. No es solamente un amor interno en el corazón de Dios, sino que se expresa hacia afuera, en que está dispuesto a vaciarse totalmente por nosotros para darnos a su Hijo, para que haya sufrido lo que nosotros debíamos sufrir por nuestra maldad. Por eso vino Jesús al mundo. El Hijo, poco antes de ser crucificado por nosotros, le pide justamente al Padre que pronto le devuelva esta gloria que Él tenía juntamente con Él. En Juan 17, Jesús le dice: yo te he glorificado en la tierra. Juan 17:4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No esconde su naturaleza divina. El Hijo no fue creado, el Hijo ya existía, ya estaba. El Hijo es eterno porque es Dios mismo. Se presenta entonces este misterio revelado. Son tres personas, pero un solo ser. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero un solo ser en tres personas, iguales en divinidad, en poder y en santidad. El Hijo viene al mundo en obediencia, en amor al Padre y en amor por la humanidad. En las tres personas entonces de la Trinidad, cada uno busca el bien del otro y cada uno busca hacer bien a la humanidad. Es innegable que Dios es amor. Vemos también que no solamente Dios es amor, Dios es espíritu también. La naturaleza de Dios es espiritual. Juan también lo dice aquí en 4:24. Dios es espíritu. Juan 4:24. Él está a un nivel espiritual en que nosotros no le podemos ver, pero sí podemos ver su obra. Recuerda aquel salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No podemos negar que hay un diseñador detrás de toda esta hermosa creación que conocemos. En la infinitud del universo, los incontables astros que la llenan. Pero a pesar de ser espíritu, se hizo carne y vino al mundo. Dios el Hijo fue enviado y tomó forma humana. Lo infinito se hizo finito y lo invisible se hizo visible. El Espíritu tomó cuerpo. Como usted puede ver, Dios no se mantuvo alejado. En su amor tan inmenso, quiso venir con nosotros al mundo y caminar en este mundo y morir por nosotros. En las mitologías paganas, por ejemplo, como la griega, la romana o cualquier otra civilización antigua, sus dioses no amaban a los hombres. Solamente tomaban lo mejor de este mundo y eran malos. No hay nada parecido en la historia como en la humanidad como Jesucristo. No hay nada que se le parezca. El Dios hombre que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso dice Marcos 10:45. Muchos han dicho cosas buenas, hombres han dicho cosas sabias, pero nadie tiene palabras de vida eterna. Ninguno con el poder de resucitar a los muertos. Ninguno con el poder de que su sangre limpie la culpa de otros ante Dios el Padre, y que haya salido del sepulcro vivo, dejándolo vacío y subiendo para estar otra vez con su Padre Celestial, y ahora listo para dar salvación y vida eterna a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento. ¿Por qué podemos decir todo esto del Señor Jesucristo? Bueno, porque Él es Dios mismo. Ni ningún otro ser en la historia tiene semejanza. Ninguno puede ser que es Dios y Salvador del mundo, infinitamente amoroso, santo y justo. Dios es amor.
Dios es espíritu, infinitamente bueno, justo, santo. Así también lo dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: Dios es luz, y ningunas tinieblas hay en él. Significa entonces que Dios es santidad. Ninguna mezcla con el pecado. Y en su santidad es que debe castigar el pecado. Por su santidad es que no puede tolerarlo. Por eso es infinitamente justo. No permite el pecado porque es santísimo. Y en su justicia debe castigar a la humanidad. Pero en su amor da la salida. Y es colocándose Él mismo en su Hijo unigénito como el que recibirá toda la ira y el castigo de Dios. Y así fue, hermanos. Él fue colocado en nuestro lugar y en la cruz por nosotros. Recibió toda la ira de Dios el Padre cuando el castigo cayó sobre él. Si me acompaña a Isaías capítulo 53, una profecía dada 700 años por lo menos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un relato casi exacto de la crucifixión. En Isaías 53 leemos: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor Jesucristo cargó el pecado de toda la humanidad en la cruz, llevó todo nuestro pecado, y ahora cualquiera que crea en él, en su persona y obra, su culpa y sus pecados serán borrados, perdonados, y usted recibirá la vida eterna juntamente con él y será adoptado como un hijo de Dios, tal como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También el mismo profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, describe la transformación y el pecado borrado del pecador que se arrepiente y que viene a Jesús. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es luz, y Él en su santidad no puede tolerar el pecado, pero en su amor nos da la salida y la posibilidad de perdón, y nos traspasa la santidad de su Hijo. Dios nos amó, porque el amor en el corazón de Dios es genuino. Cuando Dios ama, entrega primero su corazón, por eso que es genuino.
Muchas veces uno puede recibir un regalo, pero quizás la intención del que está dando el regalo no es buena. A veces puede tener una intención de manipular, de lograr algo egoísta. Pero en el caso de Dios es diferente, porque cuando Él regala algo, primero regala su corazón. Su amor es por tanto verdadero en todo sentido, su corazón es genuino y su regalo es infinitamente importante. Es como vemos muchas veces en el mundo el perdón. A veces personas piden perdón o disculpas, pero en el corazón realmente no les importa, porque el perdón no va acompañado de ninguna reparación del daño provocado. Cuando Dios ama, da su corazón completo. Y cuando Dios perdona, quita toda la culpa y olvida todos los pecados. Dios es totalmente diferente. Es Él el que ha sido dañado y agraviado en su persona. Como humanidad le hemos insultado en su santidad, en su gracia y en su misericordia. Nuestro pecado destruyó la comunión inicial que tenía Dios con el hombre, y hoy vemos cómo el hombre cada vez más y más prefiere su propio camino, su propia sabiduría, sus propias decisiones. Por eso Isaías dice, todos nos descarriamos, cada uno por su propio camino. Pablo agrega en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra amor, cuando dice que Dios nos amó de tal manera, es una palabra muy especial. A diferencia de las demás palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, que una significa amor, por ejemplo, el amor natural hacia la familia, hacia los padres. Hay otra palabra que es para el amor de la amistad. Pero la palabra que se usa aquí es diferente. Es la palabra ágape. La palabra ágape significa amar sin esperar ser retribuido. Amar a pesar de que el que es amado no lo merece. Y amar aunque el que está recibiendo ese amor no responda a pesar de los continuos llamados. Así ama Dios al mundo. Al mundo. El mundo es el objeto de este amor. Dice la palabra de Dios que Dios ama a todos, no solamente a algunos. Por eso Nicodemo quizás se sentía tan bien con ser un religioso. Él pensaba que su nacimiento humano en el ambiente religioso era suficiente. Pero no es así. No importa dónde uno haya nacido, no importa la religión que practique. Lo importante es, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha creído en el Hijo de Dios? El amor de Dios es por todo el mundo. Y a pesar de que el mundo es un mundo pecador, Él lo ama porque lo ama con un amor benevolente. Amor de benevolencia significa que a pesar de que nosotros no lo merecemos, Él nos ama. Así lo dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, éramos pecadores, pero Él nos ama con amor benevolente porque nos desea el bien de la salvación. Dios también ama con amor de complacencia en aquellos en los cuales se complace. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, el Padre desde el cielo con voz audible dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios ama a su Hijo y a sus hijos con complacencia, porque los ve limpios y santos por la sangre de su Hijo. Pero cuando ve al mundo y ve la mancha de pecado, también los ama, pero con benevolencia, porque les desea el bien de la salvación, aunque no se puede complacer en ellos. A pesar de esto, los ama. La palabra de Dios nos enseña que el mundo ha caído en maldad y bajo juicio. El derramamiento entonces de la sangre del Señor Jesucristo se nos dice que es para todos. El mismo apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 2, dice que Jesús, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. En 1 Timoteo también, en el capítulo 2, versículo 4, se nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aún el apóstol Pedro también,
En su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos visto entonces en primer lugar que el amor en el corazón de Dios es genuino, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él es amor, es santo, es espíritu, nos amó y ama al mundo a pesar de que no lo merece. En segundo lugar, vamos a ver que el amor en el corazón de Dios se expresa en dar lo más valioso. Sigue diciendo este versículo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor verdadero, el amor ágape que se nos menciona aquí, se expresa en dar. No es un amor estático, solamente de palabras. El amor verdadero, el amor de Dios, se expresa en dar. Y en dar sin esperar nada a cambio. Cuando Dios da, no espera que nosotros le demos algo a Él. ¿Qué podríamos darle nosotros al Dios eterno? ¿Qué podríamos contribuir al todopoderoso Dios? Por supuesto que nada. A pesar de esto, Él nos ama infinitamente, aunque nosotros somos pecadores rebeldes. Como lo vimos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no solamente ha dado algo, ha dado lo más valioso. ¿Qué ha dado? El versículo dice que nos ha dado a su Hijo unigénito. No es el primogénito, el primero de varios, es el unigénito. Dios no tiene posesiones materiales como nosotros. Él no tiene posesiones materiales que le preocupan como a nosotros, porque Él es el creador. Él no necesita nada. Dios no depende de ninguna cosa externa para poder ser Dios. Nosotros los seres humanos dependemos de muchas cosas para poder existir. Nosotros existimos. Necesitamos del aire para respirar, del alimento, del agua para poder vivir. Pero Dios no necesita nada. De modo que si nosotros como seres humanos pudiéramos dar algo para satisfacer la necesidad de otro, damos cosas que son externas a nosotros. Pero como Dios no necesita nada para poder ser Dios, cuando Él da para que el hombre pueda recibir la limpieza de sus pecados, el perdón y la salvación del castigo eterno, Dios tiene que darse a sí mismo. Dios tiene que darse a sí mismo. Como hemos dicho hasta aquí, Dios es un solo ser, pero la Escritura nos lo presenta como trino, en tres personas, diferentes, pero un único ser. No son tres dioses, sino un solo ser en tres personas. Este es el misterio revelado de la naturaleza de Dios, la triunidad de Dios o la Trinidad. Lo que posee entonces Dios no es nada más que su propio ser. Por lo tanto, cuando Dios da al Hijo, no puede darnos más. Y está dándonos todo lo que tiene, todo lo que posee, se ha vaciado completamente. Cuando Dios ama, entonces da, y cuando da, lo entrega todo. Así es el amor profundo y eterno de Dios. Así es la Trinidad, las tres personas de la deidad. Como dijimos, el Padre dentro del Hijo, el Hijo dentro del Padre y el Espíritu Santo es el abrazo que les une a ambos, un solo ser eterno, coiguales en divinidad y los mismos atributos. Si Dios el Padre entonces envía al Hijo acompañado del Espíritu Santo, nos está dando todo lo que tiene, no puede dar más. Y esto equivale a que si nosotros pudiéramos dar nuestra propia vida, pero aunque nosotros diéramos nuestra vida, no tendríamos el poder de darle vida a otro, porque nosotros no podemos resucitar a nadie. Nuestra muerte no podría limpiar el pecado de nadie, ni siquiera uno, ni de otro ni nuestro. Si nosotros pudiéramos dar nuestra vida para tratar de salvar a otro o de salvarnos a nosotros mismos, sería inútil, porque como somos pecadores, Dios no puede recibir una ofrenda que tiene pecado. La única forma es que nosotros seamos limpiados. Si yo o usted diéramos nuestra vida, lo único que estaríamos recibiendo sería el justo juicio por nuestro pecado. El Hijo entonces es de Dios, el Señor Jesucristo,
al ser dado en sacrificio por la humanidad. Es la única solución y posibilidad de perdón gratuito, sin riesgo de muerte ni perdición eterna para el que cree en Él. Se arrepiente de sus pecados y será limpio, quitada su culpa ante Dios y recibe la vida eterna en los cielos. Pero el que rehúsa, dice Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hemos visto hasta aquí entonces que el amor en el corazón de Dios es genuino. Cuando Él da algo, cuando Él ama, Él da algo, y no solamente da algo, sino que lo da todo. Y no solamente lo da todo, sino que lo da con un corazón genuino. No es un regalo que busca segunda intención, sino que lo da sin esperar nada a cambio. En segundo lugar, hemos visto que el amor en el corazón de Dios se expresa en dar lo más valioso. Él no da lo que le sobra, Él no da lo que no le sirve, Él lo da todo. Dio a su Hijo unigénito. Y en último lugar vamos a ver que el amor en el corazón de Dios busca volver a estar con el hombre. Como usted puede ver aquí, no hay una gota de egoísmo. Dios, siendo el eterno Dios, ama y da sin esperar nada a cambio. Todo por nosotros, siendo aún pecadores. La última parte de este versículo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, envía al Hijo con el propósito de que la humanidad caída y necesitada de limpieza de su pecado pueda hallar esa limpieza en el Hijo de Dios. Cuando un pecador se arrepiente y reconoce que no puede entrar a la presencia de Dios con su pecado y que es merecedor del castigo eterno, que la palabra de Dios dice que es el lago de fuego, el infierno, la muerte segunda. Muerte segunda significa que hay una separación del alma humana con Dios. La primera muerte es la separación del alma humana con su cuerpo físico. Y la segunda muerte es cuando quedamos separados de Dios. Cuando un pecador reconoce eso y viene a la sangre del Señor Jesucristo y cree en Él y se arrepiente de su maldad, Dios le viste con la santidad de su Hijo. Y por eso es que nuestros pecados son limpiados y quitada nuestra culpa. Y ahora cuando Dios el Padre nos mira, nos ve a través de la santidad de su Hijo. Por eso que nos ve limpios y santos. Esta limpieza entonces de culpabilidad por el pecado es concedida por creer. El que cree. Hay que creer en lo dicho antes. ¿Qué es lo que había dicho este versículo? Creer que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que hay que creer. No es solamente creer intelectualmente en la posible existencia de un Dios o de que hay un Dios en algún lugar. Hay que creer en que Dios ha amado a este mundo en primer lugar, que Dios tiene una voluntad salvífica de salvar al mundo, de que este mundo es pecador, de que hay una mancha de pecado y que somos culpables delante de Él y que merecemos la muerte eterna. El que cree en eso y viene al Hijo, recibe entonces el regalo del perdón y de la vida eterna. El Padre ama a pesar de la mancha de pecado y nos desea el bien de la salvación. Creer que Dios ha dado todo por nosotros para quitar nuestra mancha y que ya no puede dar más porque ha dado al Hijo lo que por tanto tiempo despreció, de lo que tanto tiempo nos burlamos, de la gracia de Dios, de su perdón, de su amor. Ahora debe considerarlo infinito en valor, porque puede limpiar su culpa y darle el perdón de sus pecados. Quien no cree esto está perdido, como vamos a ver más adelante. El que no cree ya ha sido condenado, pero si se arrepiente puede hallar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Finalmente el versículo dice, mas tenga vida eterna. En primer lugar, la vida eterna no solamente es
que no haya un cese de existencia. La palabra de Dios nos dice que la vida eterna es también una relación, una comunión con Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3, se nos explica qué es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se trata nomás de desear ser salvado del infierno, o de querer quitar alguna culpa personal. Sí, es parte de la salvación. Pero el gran deseo que tiene que haber también en esto, de ir al Señor Jesucristo y de recibir la salvación, es tener comunión otra vez con Dios. Y de poder darle toda la gloria a Dios una vez más. Desear estar con Él. ¿Cuál es el verdadero regalo? Algunos piensan que solamente estar en el cielo y que va a ser un lugar de amor, de tranquilidad, de mucha paz. Pero no es solamente eso. Es desear también estar con la persona que allí nos espera, nuestro Señor. ¿Desea usted estar con Él? Eso es lo que Él ofrece. La vida eterna es estar con Él, independiente del lugar. Es estar con Dios. Morar eternamente junto a Él, en el reino. Al cielo no entrará el pecado, por tanto, para poder entrar y tener comunión eterna con Dios, se debe quitar la culpa de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de ellos y volvernos a Dios depositando nuestra fe en la persona y obra del Señor Jesucristo en la cruz. Este sacrificio es lo único aceptable delante de Dios el Padre para que pueda libremente perdonar al pecador y darle gratuitamente la salvación. Hemos visto entonces en esta mañana que Dios quiere salvar al mundo porque lo ama. El amor en el corazón de Dios es genuino porque de tal manera amó Dios al mundo. Vimos en segundo lugar también que el amor en el corazón de Dios se expresa en dar lo más valioso. Él nos ha dado al Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y en último lugar, el amor en el corazón de Dios busca volver a estar con el ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos.